Vamos a leer en Gálatas capítulo 2, el verso 20. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén, amén. Lo leemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Estas palabras que vamos a leer las dijo el gran apóstol Pablo. Escuche lo que él dijo, lo leemos en el nombre de Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Escuche lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, escuche, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor. En esta hora, en el precioso nombre de Jesús, te pedimos que nos hables y que nos continúes guiando a través de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Tenga la bondad de sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sean dadas a nuestro Dios. En esta mañana vamos a estar iniciando con este versículo, decía un hermano en mi país, con este versiculito. Vamos a estar iniciando con esta porción de la palabra de Dios y vamos a estar meditando. Voy a pedir ahí atrás que me ayude, por favor, hermana, ayúdeme con sus hijos, por favor, en el nombre de Jesús, para que podamos estar recibiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero traer un título que es de vital importancia para cada uno de nosotros, y el título es el siguiente: Jesucristo, mi nueva realidad. Ese es el título para esta mañana: Jesucristo, mi nueva realidad. Ahora, ya vamos a estarnos adentrando para que podamos comprender un poquito más, pero déjame hablar un poco acerca de mi vida personal, acerca de cuando yo era niño. Cuando yo era niño, pues miraba la vida de una manera tal, de tal manera que era un niño y había muchas cosas que realmente no las entendía, o algunas cosas yo las miraba de una manera en comparación como los adultos, las personas adultas en aquella época la miraban. Podríamos decir que de alguna manera mi realidad era una, pero la realidad que estaba alrededor era totalmente distinta. Y yo creo que todos hemos pasado, los que ya somos adultos, hemos pasado por esa etapa en la cual cuando éramos niños lo único que pensábamos era en jugar, pedir, deme, quiero, cómpreme y todo eso, pero realmente no nos estábamos percatando de cuál era nuestra realidad. Mas no así nuestros padres o los adultos, realmente ellos tenían una mejor perspectiva de lo que es la realidad. Y tal vez alguien no me está entendiendo de lo que es la realidad o a qué nos estamos refiriendo en esta mañana cuando hablamos de la realidad. Pues déjeme explicar lo que dice el diccionario acerca de lo que es la realidad. El diccionario define la realidad como todo aquello que acontece de manera, escuche, verdadera o cierta, en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Una vez más, la realidad es todo aquello que acontece de manera verdadera o cierta, en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Es decir, amados hermanos, dentro de la realidad como tal no cabe la fantasía, no cabe la ilusión, no cabe lo imaginario, sino dejaría de ser una realidad, sino de alguna manera podríamos decir que sería una realidad virtual, imaginaria, pero no la realidad como tal. Todo lo que ocurre dentro de una realidad y que es verdadero, pues eso es parte de la realidad. Y estoy deteniéndome un poco en esto porque para que podamos entender que todos nosotros antes de venir a los pies del Señor Jesucristo teníamos una realidad y que es totalmente opuesta,
que es totalmente distinta a lo que ahora podemos ver, a lo que ahora podemos contemplar, a lo que ahora podemos vivir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es nuestra nueva realidad. Jesucristo es quien le pone sabor, quien nos da ese sentir a cada uno de nosotros para que podamos continuar viviendo en esta tierra. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Es importante que nosotros, los que ya estamos adultos, por supuesto con los niños es un caso distinto, pero para nosotros los que ya estamos adultos, que nos demos cuenta que antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, nuestra vida, nuestra realidad era una, distinta, y ahora que estamos en Cristo Jesús, Jesucristo es nuestra nueva realidad. Y es importante que nosotros podamos entender esa diferencia, que hay, todo es totalmente distinto, aparentemente todo es igual, pero no, realmente la realidad ahora es distinta. Cuando hablamos de esta porción con la cual acabamos de comenzar, note que Pablo era anteriormente conocido como Saulo de Tarso, era un hombre que perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo. La realidad de Saulo de Tarso era un hombre que perseguía a todo aquel que predicaba, a todo aquel que creía, a todo aquel que estaba buscando del Señor Jesucristo. Esa era la realidad de Saulo de Tarso. Pero cuando él tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, ahora su realidad es transformada a una nueva realidad que es en el Señor y Salvador Jesucristo. Y Saulo, después que se convierte en Pablo, ahora él se da cuenta que ahora es una nueva criatura, que ahora es un nuevo ser, que ahora es hijo de Dios, que ahora es un instrumento en las manos de Dios, y él está plenamente convencido que su nueva realidad es distinta a lo que tenía antes. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que los que estamos aquí en esta mañana, casi mediodía, nos demos cuenta que nuestra realidad en Jesucristo es distinta. Amén, amén. Señor, amén. No puede seguir siendo la misma realidad de antes, porque si sigue siendo la misma realidad de antes, entonces no hemos venido a la realidad del Señor Jesucristo. Imagínese usted, amados hermanos, que Saulo de Tarso, estoy en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, si usted lo quiere buscar. Imagínese usted que Saulo de Tarso hubiera tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo mientras él iba camino hacia Damasco, tratando de ver cómo apresaba a aquellos hombres y mujeres que servían al Señor Jesucristo. Imagínese por un momento que él hubiera tenido ese encuentro genuino y verdadero con el Señor, y después de ese encuentro su vida hubiera continuado siendo exactamente la misma previa a ese encuentro. Imagínese que después de que el Señor se le apareció en el camino, que una luz le rodeó y ese hombre quedó ciego y escuchó al Señor, que le dio indicaciones de todo lo que tenía que hacer para obtener la salvación, para poder obtener la sanidad en su cuerpo. Pero imagínese que después que llega Ananías, piense conmigo un momento, después que llega Ananías y ora por él y recibe la vista, y después de todo eso, y aún bautizado Saulo de Tarso, él hubiera dicho: voy a continuar viviendo con mi antigua realidad. Y hubiera dicho: bueno, Ananías, gracias por haber orado por mí, porque ahora ya puedo ver, estaba ciego, ahora ya puedo ver, gracias por esta revelación que me ha dado, pero ¿sabe qué? Yo voy a continuar con mi camino. Voy a continuar buscando o pidiendo carta aprobación de las principales autoridades de esa época para continuar mi persecución en contra de aquellos que alaban y glorifican al Señor Jesucristo. Pablo pudo haber hecho eso. Amén. Pudo haberlo hecho.
No había nada que le imposibilitara el poder continuar con su antigua realidad. Pero Pablo dice, ahora he tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Ahora el Señor me ha escogido. Ahora el Señor me ha llamado. El Señor me ha sanado. El Señor me ha perdonado, porque Pablo fue bautizado en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Ahora Pablo es un hombre lleno del Espíritu Santo, pero ahora él puede tomar esa decisión de quedarse con su antigua realidad o decir, ahora voy a servir al Señor Jesucristo. Y eso es lo que encontramos en este verso que acabamos de leer. Una vez más me gustaría leerlo con ustedes. Gálatas capítulo 2, el verso 20. Porque yo sé que muchas veces lo pasamos así como a la carrerita, pero si nosotros prestamos mucha atención a lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo tan corto, lo leemos una vez más. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén, amén. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pensemos por un momento, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, ¿quién murió en la cruz del Calvario? El Señor Jesús. Pero mire lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo estoy con Cristo. Es decir, en una manera simbólica, en una manera así, pues, él está diciendo, yo estoy juntamente con el Señor en esa cruz, crucificado. Ahora, pensemos por algún momento, y no quiero adentrarme tanto a esto porque nos extenderíamos más de la cuenta, pero por algún momento pensemos, ¿Jesucristo murió porque era un pecador? No. ¿Jesucristo murió porque merecía morir? Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, ¿correcto? Y nadie, no es que lo agarraron a la fuerza, sino que Él mismo entregó su cuerpo. Él mismo entregó su vida para ser clavado en esa cruz. ¿Cuál era uno de los grandes propósitos del por qué el Señor Jesucristo murió o se dejó clavar en la cruz del Calvario? ¿Se recuerda? Uno de los grandes propósitos, una de los grandes objetivos o metas por las cuales el Señor Jesucristo decide entregar su cuerpo en la cruz del Calvario, para redimirnos a toda la humanidad de cada uno de nuestros pecados. ¿Es correcto? Para redimirnos a cada uno de nosotros de cada uno de nuestros pecados. Y segundo, para darnos la sanidad, no solamente física, sino también espiritual. Entonces, el apóstol Pablo, al decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, de alguna manera está diciendo mis pecados, mi manera, mi antigua realidad, que yo vivía, que a mí me encantaba hacer y deshacer. Yo me movía y hacía lo que yo quería. De alguna manera Pablo está diciendo, ahora la he clavado en la cruz del Calvario. He permitido que el Señor Jesús, así como Él sufrió ese tormento de los clavos en sus manos y en sus pies, yo también estoy permitiendo que en ese madero, que en ese sacrificio, mi vida esté juntamente clavada con Cristo Jesús, mi Señor. Y continúa diciendo en este verso 20, y ya no vivo yo. Note, ya no vivo yo. En pocas palabras, Pablo está diciendo, mi antigua realidad se quedó atrás. Mi antigua realidad se quedó atrás. Mi antigua vida se quedó atrás. Pablo estaba consciente que antes era otra persona. Yo espero que nosotros en esta mañana estemos conscientes, y cuando digo nosotros me estoy refiriendo a todos y todas, todos los hermanos y todas las hermanas, que realmente estemos conscientes que antes éramos otras personas, pero ahora somos personas distintas. Ahora pensamos distinto, ahora actuamos distinto, ahora vivimos de acuerdo no a nuestra antigua realidad, sino a la nueva realidad que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.
Porque si alguien está diciendo que vive en Cristo Jesús, pero continúa viviendo con su antigua realidad, perdóneme, pero no está en Cristo Jesús. Amén, así es. Cree en su mente que está en Cristo Jesús, pero no está en Cristo Jesús. Porque para estar en Cristo Jesús tenemos que permitir que la realidad de Cristo Jesús esté en cada una de nuestras vidas. Que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que gobierne, que sea Él el que tome el control de todas las cosas que nosotros hacemos. Continuemos en el verso 20 del capítulo 2 de Gálatas, donde Él mismo continúa diciendo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Note, mas vive Cristo en mí. Si el Señor Jesucristo vive en cada uno de nosotros, significa que las cosas que hacíamos antes ya no las podemos seguir haciendo. Amén. Todo lo que hacíamos antes ya no lo podemos seguir haciendo. Y si lo seguimos haciendo, significa que Jesús no vive en nosotros. Amén. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El Señor vive dentro de cada uno de nosotros. Pero si nuestro templo, nuestra morada, el lugar que nosotros queremos que Dios viva y habite en nosotros está sucio, ¿cómo puede habitar el Señor en un templo que esté sucio? Note que Pablo dice que ahora Cristo vive dentro de él, y lo que ahora está viviendo en su carne ya no lo vive para agradarse a él, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, el verso 15. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 15. Gloria a Dios. Cuando usted lo encuentre me dice amén. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 15. Dice la palabra del Señor, hablando del Señor Jesucristo. Y por todos murió. Dice así su Biblia. Y por todos murió. Pero ¿para qué murió el Señor? Mire lo que continúa diciendo después de una pequeña coma. Para que los que viven, escuche, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjese, es importante que como iglesia, como pueblo de Dios, entendamos que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nos ha dado un privilegio enorme de poder ser exento de todo pecado o estar exento de toda condenación. Pero ahora tenemos que entender que nuestra vieja realidad ya no tiene cabida en esta nueva realidad. Jesucristo es nuestra nueva realidad, y si Él está gobernando y si Él está viviendo dentro de nuestra vida, nosotros tenemos una nueva realidad, y esa nueva realidad no tiene nada que ver con lo que nosotros éramos. Antes éramos de todo, pero ahora estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Allí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, el verso 17, cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 17, la Escritura nos dice: de modo que si alguno está en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestra vieja realidad, y sin importar lo que hayamos hecho o hayamos sido, se quedó atrás.
Si alguien era borracho, alcohólico, drogadicto, etcétera, etcétera, eso se queda atrás. Amén. Amén, amén. Si alguien era mujeriego o le gustaba robar o hacer tantas cosas, eso se queda atrás. Eso forma parte de la antigua realidad. La nueva realidad en Jesucristo es totalmente distinta. En la nueva realidad llamada el Señor Jesucristo, todas esas cosas ya no caben y nosotros debemos de estar conscientes de todo esto. Amén. Sí, Señor. Porque si no estamos conscientes de todo esto, no vamos a poder pensar, no vamos a poder hablar, no vamos a poder ver, no vamos a poder oír, no vamos a poder movilizarnos de acuerdo a la nueva realidad. Porque no la hemos entendido, porque no hemos logrado comprender, porque no entendemos, no visualizamos lo que el Señor Jesucristo ha realizado en cada una de nuestras vidas. Por eso nosotros, cuando tenemos un candidato, de una hermana, de un hermano que necesita o desea ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, hacemos bastante énfasis en el hecho de que ha tenido una antigua realidad y que para esa persona es real, es verdadero, no es una mentira, no es una fantasía, pero ahora está a punto de entrar a una nueva realidad y esa realidad se llama Jesucristo. Y esta nueva realidad tiene que formar parte de su vida, tiene que formar parte de su casa, tiene que formar parte de sus hijos, tiene que formar parte de todo lo que esta persona hace y realiza. Porque si no forma parte de su vida, entonces va a estar en Jesucristo, pero con su antigua realidad. Estando en la iglesia va a desear estar fuera de la iglesia. Estando en el evangelio va a querer seguir viviendo, practicando y haciendo todo lo que hacía antes. Imagínense lo que estábamos mencionando hace un momento, que Pablo dijera, no, pues yo me echo para atrás. Y qué bonita la experiencia que el Señor se me apareció en el camino. Qué maravillosa experiencia con el Señor. Ananías oró por mí, fui bautizado y todo eso, pero yo sigo mi camino. ¿Qué piensa usted acerca de eso? De igual manera, nosotros tenemos que estar conscientes, seguros de lo que nosotros queremos hacer. La mejor ilustración que le podría dar es la siguiente para que lo podamos entender. Imagínese usted a alguien que está soltero, un hermano o una hermana que está soltero y desea casarse con todo su corazón. Y Dios le da la persona para casarse. A la hermana o al hermano, Dios le da la mujer o el hombre que ella necesita o él necesita para casarse. Pero cuando ya finalmente está casado, quiere seguir viviendo como un soltero. ¿Ves? Tanto tiempo oraba, hasta ayunaba para que Dios le diera la pareja, el hombre, la mujer ideal, y ahora Dios le provee la persona idónea para que sea feliz, pero ahora está casado, ahora es una nueva realidad. Una es la realidad del soltero o la soltera, y otra es la realidad del que está casado. Pero ahora está casado y quiere seguir viviendo como un soltero. Ahora está casado y quiere actuar como si estuviera soltero. Quiere llegar a la hora que le da la gana. No quiere que nadie le pregunte para dónde va, con quién está o qué está haciendo. No quiere trabajar para proveer para la casa. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, lo mismo pasaría con alguien que viene a los pies del Señor Jesucristo y se arrepiente de todos sus pecados, se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor lo llena con su Santo Espíritu y comienza a caminar, pero de repente comienza a seguir viviendo como lo hacía antes. Entonces, esa persona no ha entendido el milagro, el sacrificio de la cruz del Calvario. No ha entendido que ahora está
en una nueva realidad. Y esa realidad es dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros no entendemos lo que el Señor Jesucristo ha hecho y continúa haciendo en nuestra vida, entonces jamás va a hacer la obra que el Señor espera hacer en cada uno de nosotros. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 26, el verso 14 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 26, el verso 14 en adelante. Déjame mencionarle un personaje, hay muchísimos dentro de la palabra de Dios, pero que al final no entendió su nueva realidad. Y nos metemos a serios problemas cuando no entendemos nuestra nueva realidad. Mateo capítulo 26, el verso 14, cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 26, el verso 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Iscariote, fue a los principales sacerdotes, verso 15, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Está hablando del Señor Jesucristo. Y ellos le asignaron, ¿cuánto le asignaron? Lea conmigo, por favor, quiero saber que usted lo está leyendo. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El verso 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas era uno de los 12. Era uno de los que formaba parte del grupo escogido y predilecto por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Judas era posiblemente, como la mayoría de los discípulos del Señor, que se dedicaban a la pesca, exceptuando algunos. Pero Judas fue escogido para formar parte de una nueva realidad. Y por algún tiempo le gustó. Pero en un determinado tiempo ya no le gustó esa nueva realidad. Y cuando se cansó, cuando ya no le pareció esa nueva realidad, ¿qué hizo? Fue a los sacerdotes, a las principales autoridades, y les dijo: ¿qué me quieren dar para entregarles al Señor Jesucristo? Imagínese usted. Y ellos le dicen: te vamos a dar 30 monedas de plata. Hicieron el trato y le dice: entonces yo se los voy a entregar, esperen mi señal, en determinado tiempo yo se los voy a entregar. Entonces pregunto, ¿Judas comprendió su nueva realidad en el Señor Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Judas comprendió su nueva realidad en Jesucristo? Realmente no. ¿Por qué? Porque ahora había sido escogido, había sido llamado. Judas fue llamado como fue llamado Simón Pedro. Judas fue llamado como fue llamado Andrés. Judas fue llamado como fue llamado Mateo. Judas fue llamado como fue llamado Tomás. Es decir, pero para formar parte de una nueva realidad. Pero ¿qué pasó con Judas? Por un tiempo caminó, perseveró y aparentemente disfrutaba, gozaba de su nueva realidad. Pero al final, ¿qué pasó? Él mismo se salió de la realidad en el Señor Jesucristo. ¿Sabe, amado hermano, que cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor Jesucristo? Amén, amén. Amén. Piense por un momento. Cada uno de nosotros íbamos camino hacia el infierno. Aunque no diga amén, pero es la verdad. Aquí nadie hay santulón que no había pecado. Todos habíamos pecado. Todos nosotros íbamos camino hacia el infierno. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Nos agarró para que no fuéramos a morir, para que no fuéramos a parar al infierno. Ahora usted y yo somos escogidos por el mismo Señor Jesucristo para que no vayamos a parar a esas llamas de fuego ardiendo. Ahora imagínense, todos nosotros hemos sido escogidos para formar parte de una nueva realidad. Y esta nueva realidad es en el Señor Jesucristo. Pregunto yo, ¿se quiere salir? No. ¿Se quiere salir? No, bien.
¿Usted se quiere salir de la nueva realidad que es en Cristo Jesús? Amén. Pregunto esto porque debemos de estar seguros, hermanos. Amén, así es. Debemos de estar seguros de esta nueva realidad. Ahora, si nosotros no estamos seguros, nos vamos a querer juitear a las primeras de cambio. Amén. Porque muchas veces creemos que la nueva realidad en Cristo Jesús, todo debe ser color de rosa. Fíjense. Muchas veces creemos que nuestro camino, nuestra vida en el Señor Jesucristo, todo debe ser bonito. Que promesas, que bendiciones, que sanidad, que milagros, que esto y que lo otro, y que nada me va a pasar. Perdone, esa no es la realidad en el Señor Jesucristo. Ahora, déjeme mencionarle algunos ejemplos y voy a usar al mismo apóstol Pablo para que nos demos cuenta que así como Dios permitió y lo usó en gran manera, también pasó por cosas terribles. Vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios, a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, el verso 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el verso 6. Déjenme mencionarle algunos ejemplos de la vida del apóstol Pablo. Podríamos hablar de los otros apóstoles o de la iglesia en general primitiva, pero al final quedémonos con este ejemplo para no alargarnos tanto. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, el verso 6, porque es importante que nosotros entendamos que la realidad en Cristo Jesús es un compromiso. Amén, amén. Sí, Señor. Yo sé que no nos gusta esa palabra compromiso, no nos gusta. Hay muchas personas que cuando escuchan la palabra compromiso se imaginan una soga al cuello. Compromiso. Por eso no se casan, porque sienten que hay una soga al cuello que van a poner. Entonces lo mismo pasa cuando vienen a los pies del Señor Jesucristo. Siente, uy no, yo compromiso, ir a la iglesia, ayunar y todo eso. No, eso no va conmigo. Entonces miremos la vida del apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, el verso 6. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la escritura, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Miremos por unos momentos partes de la vida del apóstol Pablo. Nos damos cuenta que habían unas personas que el apóstol Pablo les habló o los evangelizó con la palabra de Dios y les pregunta si ellos ya han recibido el Espíritu Santo. Usted puede leer todo el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles hasta el verso 7, del 1 al 7. Y entonces el apóstol Pablo les pregunta y ellos dicen, ni siquiera hemos oído acerca de la vida del bautismo o de la llenura del Espíritu Santo. Entonces Pablo pregunta, ¿en qué creyeron pues? Y entonces les comienza a explicar que necesitaban haberse bautizado en agua invocando el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando estos hombres salen del agua, entonces después de haber sido bautizado, el apóstol Pablo impone sus manos sobre ellos, ora y estas personas reciben la llenura del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Poder imponer las manos y que las personas reciban la llenura del Espíritu Santo. Y por ahí está bien, una nueva realidad en Jesucristo. Miremos otro texto, ahí mismo en el capítulo 19, el verso 15. Gloria sea dadas al Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el verso 15. Gloria sea al Señor. Amén, amén. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Es decir, nos encontramos que había una muchacha que tenía un espíritu, unos hombres que estaban allí y había un espíritu que estaba poseyéndolos a ellos y muchas personas querían reprenderlos y echarlos fuera y entonces no pudieron hacerlo. Mas cuando llega el apóstol Pablo allí, aún los demonios conocían a Jesús y por supuesto quién era
el gran apóstol Pablo. Es decir, podemos ver partes de la vida de Pablo en las cuales Dios le usó grandemente, no solamente para que personas reciban la sanidad o reciban la llenura del Espíritu Santo, sino también que los mismos malos espíritus conocían quién era Pablo. Vayamos más adelante a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 28, el verso 5. Glorias sean dadas al Señor. Estoy presentándole algunas fracciones de la vida del apóstol Pablo, porque muchas veces nos quedamos con la nueva realidad en Jesucristo, que todo debe ser color de rosa. 28:5 de los Hechos de los Apóstoles. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Vemos que el apóstol Pablo, después de sufrir el naufragio, está en una isla y está buscando por ahí un poco de leña para atizar un fuego, y en medio de esa leña viene una víbora que se prende en la mano o lo muerde al apóstol Pablo, y toda la gente está de alguna manera asombrada y cree que Pablo va a morir en ese momento, pero no pasó eso, sino que se sacude la víbora y la víbora sale huyendo y no pasa nada con la vida de Pablo. Entonces nos damos cuenta que Dios se glorificó, Dios hizo milagros, cosas maravillosas en la vida de Pablo, que cualquiera diría, a mí me gustaría ser como Pablo. Bueno, pero eso es la parte buena, si lo pudiéramos ver desde este punto de vista. Pero ahora miremos la otra cara de la realidad en Jesucristo que pasó el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 16, el verso 22 en adelante. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, el verso 22. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Amén, amén. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, el verso 22, dice la Escritura, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esta es la realidad en Cristo Jesús. Esta es la realidad que pasó el apóstol Pablo y la grande mayoría de los apóstoles y la grande mayoría de la iglesia primitiva. Pregunto, ¿cuántas veces lo han metido a usted preso por predicar el evangelio del Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces lo han azotado con varas por predicar el evangelio del Señor Jesucristo? Imagínense. ¿Cuántas veces lo han escupido por predicar el Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces lo han empujado por predicar al Señor Jesucristo? Estamos hablando, amado hermano, que la realidad en Cristo Jesús va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Otro ejemplo, vaya conmigo a 2 de Corintios, el capítulo 11, el verso 24. Gloria sea dadas al Señor Jesucristo. 2 de Corintios, capítulo 11, el verso 24 en adelante. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. 2 de Corintios capítulo 11, el verso 24, dice la Escritura, de los judíos, una vez más el apóstol Pablo narrando cómo ha sido su vida en el evangelio. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, no 1 ni 2, 3 veces. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos.
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Voy a repetir esto: en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Note la vida del apóstol Pablo. Pero aún pasando todo estos sufrimientos, aún pasando todas estas situaciones, Pablo está diciendo en el capítulo o en el verso con el cual iniciamos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Yo no sé si usted está comprendiendo la grande verdad que el Señor está declarando para cada uno de nosotros, aún sufriendo persecución, aún siendo apedreado, aún siendo azotado, aún padeciendo naufragio, aún padeciendo tantas cosas. Nada de eso lo está deteniendo o obstaculizando para que Pablo pueda decir: ya no voy a caminar, mejor me alejo. No, al contrario, él está diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y voy a seguir hacia adelante, y nada ni nadie me va a detener. Y en otro versículo está diciendo: prosigo la meta, prosigo el llamamiento, el supremo llamamiento. Oh iglesia de Dios, nuestra nueva realidad se llama Jesucristo. Aleluya. Sí, Señor. Y esta nueva realidad, a veces vamos a pasar situaciones bonitas, hermosas, maravillosas, en donde vamos a contemplar las promesas, las bendiciones de Dios, pero también van a haber otros momentos en los cuales vamos a pasar situaciones que no las habíamos esperado. Amén. Sí, Señor. Pero no significa que nos vamos a alejar. No significa que nos vamos a rendir, no significa que nos vamos a cuitear, no significa que nos vamos a alejar. Al contrario, nos debemos sentir más motivados para continuar sirviendo al Señor y Salvador Jesucristo, porque fiel y verdadero es aquel que nos ha llamado. Amén. Sí, Señor. Fiel y verdadero es aquel el que nos ha llamado. Fíjate, amado hermano, que nosotros muchas veces nos pasan tantas cosas en esta tierra y pase lo que pase, continuamos adelante. Pero muchas veces en el evangelio nos pasa algo pequeño, insignificante, y ya no queremos seguir perseverando. Fíjate, te botan del trabajo. Muchas gracias. Vas y buscas por otro lado. Tranquilo, no pasó nada. Pero en el Señor Jesucristo pasó algo y ya no queremos seguir en el evangelio. Quiero volverme a mi antigua realidad. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, dice el Señor en su palabra, para perdición. Nosotros somos de los que tenemos fe para continuar hacia adelante. Hemos sido comprados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 6, el verso 20. 1 de Corintios capítulo 6, el verso 20. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Jesucristo, mi nueva realidad. Jesucristo es mi nueva realidad, amados hermanos. Y deseo con todo mi corazón que también sea su realidad. Que sea su nueva realidad. Que no sea esto un pasatiempo. Que no sea solo a ser cristiano por algún tiempo y de allí me salgo y no pasa nada. No. Que sea su nueva realidad. Aleluya. 1 Corintios capítulo 6, el verso 20. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Dice la Escritura: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
Una vez más, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro. Hay muchas personas que desearían que la única manera de glorificar a Dios dijera este versículo en el espíritu nada más y que la palabra cuerpo no existiera, pero no. El Señor dice que en nuestro cuerpo debemos de glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y luego en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. ¿Por qué el Señor dice que debemos de glorificarlo primeramente en nuestro cuerpo? ¿Por qué? Amén. Porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Número 2, porque en nuestro cuerpo se refleja los frutos o el fruto de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Sé que a veces dicen, no, en el Espíritu, sí, pero yo puedo estar glorificando a Dios en el Espíritu, pero ¿cómo los demás se dan cuenta que yo estoy glorificando a Dios? Tienen que ver los frutos o el fruto en mi cuerpo. Por eso el Señor dice que debemos de glorificarlo en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus, porque hemos sido comprados por su sangre preciosa, porque ahora somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Sabe, amados hermanos, que llegar a comprender que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios muchas veces se torna difícil para las personas. Saber que antes yo me vestía como yo quisiera. Fíjese, esa era mi antigua realidad. Allá yo me vestía y me arreglaba como me diera la gana o como miraba en la tele, los artistas, la moda y todo eso. Pero al fin esa era mi antigua realidad. Y no pasaba nada. Pero ahora, en mi nueva realidad, yo ya no me puedo vestir como yo quiera. No hubiera un amén, pero es cierto. Ya no me puedo vestir como yo quiera. No, pero todo el mundo lo hace. Bueno, deje todo el mundo. Todo el mundo va a tener que presentarse a Dios, pero nosotros, que hemos sido comprados, que entendemos que ahora somos transformados, que ahora somos hijos de Dios. ¿O usted dejaría que un hijo suyo ande todo chuquito? ¿Usted dejaría que un hijo suyo ande ahí haciendo el hazme reír? Dando show. Entonces entendemos que ahora somos hijos de Dios. Entonces en mi antigua realidad, pues yo me vestía, me arreglaba como yo quisiera. Pero en mi nueva realidad, Jesucristo es nuestra nueva realidad. Ahora en Jesucristo yo no me puedo arreglar como yo quiera. Yo no me puedo vestir como yo quiera. Yo no puedo agarrar para donde me dé la gana, donde yo quisiera. No. El Señor Jesucristo es el que nos está guiando. Es el que va delante de nosotros. El que nos está guiando porque albergamos la esperanza, la fe de que un día vamos a estar con el Señor Jesucristo. De que un día vamos a estar allí delante de su presencia, donde le vamos a ver tal cual es. Él en nosotros es nuestra nueva realidad, y esa nueva realidad debe abarcar todo en cada uno de nosotros. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar debe ser completamente distinta. Si seguimos actuando como la antigua realidad, entonces no estamos en Jesucristo. Entonces no estamos en la nueva realidad. Entonces, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo.
Tú necesitas nacer de nuevo. Sabe que muchas veces, amados hermanos, nosotros no tenemos el valor para aceptar que necesitamos del Señor Jesucristo. Y muchas veces queremos continuar así. Pero es importante que nosotros hoy en este día le digamos: Señor Jesucristo, yo quiero que usted sea mi nueva realidad. No solamente para mi vida, sino para mi casa, para mis hijos, para todo lo que yo tengo. Que sea usted el que me guíe, que sea usted el que tome el control de todo lo que yo estoy haciendo. Cristo es una realidad en cada uno de nosotros, y no de vez en cuando, sino todos los días, no solo los fines de semana o de vez en cuando, sino todos los días. El Señor debe ser nuestra nueva realidad. Porque es fácil decir: bueno, Jesucristo es mi nueva realidad, pero vivir como vivía antes. Fíjese, como el ejemplo que estaba presentando hace un momento. Alguien anhela casarse y cuando está casado no quiere vivir como un casado, quiere vivir como un soltero. Muchas personas pueden decir: yo quiero vivir, quiero servir al Señor Jesucristo, pero quiere continuar como lo hacía antes. Eso no se puede, amados hermanos. No es posible. Nosotros necesitamos entender que si estamos en el Señor Jesucristo, si Él mora, si Él vive en cada uno de nuestros corazones, nuevas criaturas somos. Y si somos nuevas criaturas, ya la realidad anterior ya no tiene ninguna cabida en cada una de nuestras vidas. Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Pablo lo decía a cualquier parte. Él confiadamente decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Será que nosotros podemos decir como lo decía Pablo? Ya no vivo yo. Y hasta de memoria lo podemos decir: ya no vivo yo. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán. Podemos decir: ya no vivo yo, y todavía continuar viviendo como el pasado. Todavía continuar con mentiras. Todavía continuar con fornicaciones. Todavía continuar con vicios. Todavía continuar con droga. Todavía continuar con esto y lo otro. Y es fácil decir: vivo en Cristo Jesús. Necesitamos entender que es una realidad en cada uno de nosotros. Muchas veces las personas dicen: Cristo Jesús vive en mi corazón, pero ni siquiera oran. No vienen a los cultos de oración, pero Cristo Jesús vive en sus vidas. Cristo Jesús es mi Señor. No leen la palabra de Dios porque es muy aburrido. No hay tiempo para leer la palabra de Dios. Cristo Jesús vive en mi corazón, pero ni siquiera comparten el evangelio con otras personas. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que las personas muchas veces no han entendido que la realidad es completamente distinta. Amén. Sí, Señor. Es nueva. Amén. Es nuevo. Lo que el Señor hace es nuevo, hermanos. No hace cosas a media. El Señor no hace remiendos. Yo sé que nosotros lo hacemos, pero el Señor no. El Señor lo hace todo nuevo. Cuando nosotros miramos la Biblia en el Apocalipsis, al final nos damos cuenta que el Señor dice que va a destruir toda la tierra. Aleluya. Todo. ¿Para qué? Para que no quede rastro ni sombra de lo que era viejo, de la vieja realidad. Todo lo va a ser nuevo, dice el Señor. Aleluya. Fíjense. Y por eso nos va a llevar para no ser destruidos como todo lo que va a ser destruido en esta tierra. Porque si nos quedamos acá, entonces también vamos a ser destruidos. Entonces el Señor dice: yo quiero destruir toditito. Que no haya rastro ni sombra, que ni siquiera una lombriz, ni siquiera una hormiga quede como consecuencia de lo anterior, de la realidad anterior. Todo va a ser nuevo.
Eso es lo que el Señor espera para cada uno de nosotros. Es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Todo completamente nuevo. Es importante que usted y yo como iglesia, hermanos, porque usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo, Sí, Señor. comprendamos que somos nuevos en Cristo Jesús. Amén, amén. Somos nuevos Amén. en Cristo Jesús. Amén. Nuestra manera de ser tiene que ser distinta. Nuestra manera de conducirnos tiene que ser distinta. La manera como criamos a nuestros hijos tiene que ser distinta. Amén, aleluya. Ya poco les vi la carita a algunos. Gloria a Nuestra Dios. manera de criar a nuestros hijos tiene que ser distinta. Si antes lo dejaba que hiciera lo que quisiera, eso era antes. Aleluya. Ahora en nuestra nueva realidad vamos a criarles en el temor y temblor de nuestro Dios. Antes poníamos tantas cosas en los niños, en las niñas, ahora les explicamos con la palabra de Dios. Esto no le agrada al Señor. Amén. Amén. Esto no le agrada al Señor y tenemos que quitar esas cosas. Si las seguimos poniendo, entonces no estamos en el Señor Jesucristo. Amén, así es. Aleluya. No estamos en el Señor Jesucristo. Lo único que estamos haciendo es una apariencia, pero no estamos en Jesucristo. Porque si Cristo es nuestra realidad, entonces todos los días de nuestra vida va a ser totalmente distinta. No solo los fines de semana o de vez en cuando. Todos los días Jesucristo es nuestra nueva realidad. Póngase en pie en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Póngase en pie en esta mañana. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Pablo, completamente convencido, decía con toda confianza: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Qué bonito sería que nosotros en este año 2023 nos propusiéramos como meta y dijéramos: Señor, ayúdame que este año 2023 ya no continúe viviendo yo, sino que usted sea el que viva en mí. Porque si usted vive en mí, entonces yo voy a caminar bien, yo voy a pensar bien, yo voy a hacer lo mejor que se pueda. Pero si usted no vive en mí, entonces este 2023 va a ser un año terrible. Y preste atención, cuando digo terrible, estoy hablando en todo sentido. Porque a veces podemos llegar a pensar de que estamos bien delante de Dios porque tenemos casa, tenemos carro, tenemos trabajo, tenemos comodidad, y podemos llegar a pensar que estamos bien delante de Dios. Perdóneme, eso no significa que estamos bien delante de Dios. Porque si no, miremos a todos los multimillonarios, no solamente de este país, sino en esta tierra, que aparentemente, materialmente hablando, lo tienen todo, pero no tienen al Señor Jesucristo. Así que la prosperidad o el estar bien económica y materialmente no es sinónimo de estar bien con el Señor Jesucristo. Estar bien con el Señor Jesucristo es mucho más que eso. Todo eso viene por añadidura, pero estoy hablando de nuestra realidad en nuestro corazón, en nuestra vida, lo que nosotros somos. Ahora vivimos para el Señor y tenemos la fe y la esperanza que si morimos o si llegara a sonar la final trompeta, nos vamos con el Señor. Amén, Señor. Aleluya. Créamelo. Aleluya. Yo en ocasiones me he llegado a pensar: Señor, ¿qué pasaría si yo muriera y no estoy listo para irme contigo? Yo no sé si usted alguna vez lo ha pensado. Amén, amén. O tal vez ha pensado: ¿qué sería si llegara a sonar la final trompeta y yo no estar listo? Yo no sé si usted lo ha logrado pensar, lo ha llegado a pensar. Yo sí lo he pensado. Qué triste sería quedarse. Pero en Cristo Jesús, hermano, en esta nueva realidad, qué bonito es dejarnos guiar por el Señor y tener la confianza que estemos en donde estemos,
Sea en el trabajo, en la casa, sea que estemos durmiendo o estemos despiertos, tenemos la confianza que si la muerte nos visita o suena la final trompeta, nos vamos con el Señor Jesucristo. Fíjense. Y eso no tiene nada que ver con la comodidad, con el dinero o las cosas de esta tierra. Estamos hablando con la seguridad, con la convicción que hay en nuestro corazón, que ha sido puesta por el Espíritu Santo de Dios, que nos confirma que somos del Señor, que le pertenecemos a Él y que como buen Padre, antes que venga el castigo, antes que Satanás, el diablo, surja abierta y públicamente en esta tierra, Él nos va a llevar con Él para que no suframos el castigo, todo lo que viene sobre esta tierra. Esa es nuestra nueva realidad. Nuestra nueva realidad en Jesucristo significa que nosotros vamos a tener temor y respeto por nuestro Dios. Nuestra realidad en el Señor Jesucristo va mucho más que cualquier cosa que hay en esta tierra. Antes no lo entendíamos, pero ahora sí lo hemos entendido. Ahora sí comprendemos que nuestra vida es del Señor. Y si somos del Señor, pues le pertenecemos a Él. Sabemos que finalmente Pablo fue llevado a una cárcel allá en Roma. Y finalmente fue muerto. Pero no murió quejándose, murmurando, diciendo: Dios, Señor Jesús, ¿por qué permites que yo muera? No. Contento de morir por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Dios quiera que nosotros estemos contentos donde Dios nos tiene y como Dios nos tiene. Porque a veces pareciera que no estamos contentos como Dios nos tiene. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por toda su misericordia. Dice el cántico por allí: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, también para Él morimos. Allí donde usted está, cierra tus ojos por un momento y vamos a darle gracias al Señor. Si por alguna razón usted no ha logrado entender en qué consiste esta nueva realidad, déjeme decirle que esta nueva realidad trae consigo algún tipo de compromiso, algún tipo de responsabilidad. Tal vez no la quiere hacer, bueno, esa sería otra cosa, pero esta nueva realidad en Jesucristo, déjeme decirle que es más que cualquier cosa que hay en esta tierra. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Hablemos con el Señor un momento, hermanos. Es momento de hablar con el Señor Jesucristo. Es momento de decirle: Padre, he pecado contra ti, Señor. He pecado porque no he logrado comprender en qué consiste, en qué trata esta nueva realidad, Señor. Tanto así, mi Dios, que he querido seguir viviendo como lo hacía antes, Señor. En este año 2023, mi Dios, yo quiero caminar de acuerdo a mi nueva realidad, Señor. Yo quiero caminar, Señor, con temor y reverencia hacia ti, oh Padre mío. Yo quiero guiar a mis hijos, guiar a mi familia lo mejor que se pueda, Padre. Reconozco que no soy perfecto, reconozco que me falta mucho por aprender, que me falta mucho por madurar, Señor. Pero en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a entender el antes y el después. Ayúdame a comprender que mi antigua realidad era una mentira. Yo creía que era de verdad, pero no, porque me estaba conduciendo hacia una condenación eterna, Padre. Pero ahora mi nueva realidad, Señor,
me lleva a tus pies, me lleva a gozar, me lleva a experimentar, me lleva, Señor, a recibir de ti, Señor, a recibir de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a ver esta nueva realidad, a entenderla, Señor, porque mientras no la comprenda, voy a continuar, Señor, viviendo como antes, Señor. En el nombre de Jesús, oh iglesia, roguemos al Señor en esta mañana, roguemos al Señor estar listos y preparados. Estar listos y preparados para cuando venga, para cuando suene la final trompeta. Oremos al Señor y le decimos: Padre, ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a decir como lo hacía tu siervo Pablo: oh, con Jesucristo quiero estar juntamente crucificado. Oh, no quiero seguir viviendo yo. No quiero que René Chávez viva. No quiero que yo sea el que viva, sino tú, Señor. Ser tú en mí, Señor Jesús. Ser tú en nosotros. Ser tú en esta congregación, en cada hermano y hermana, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo quiero más de ti, Padre. Yo quiero aprender más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, mi Dios. No quiero solamente manejarme o conducirme por las emociones. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero ser alguien temeroso de ti, papá. Señor Jesús, te necesito. Te necesito, Padre Santo. Te necesito, Rey de Gloria. Antes frecuentaba muchos lugares. Antes frecuentaba tantos lugares, Señor, y no tenía ningún problema. Ahora en esta nueva realidad, oh Padre mío, Señor, yo quiero estar delante de ti con manos levantadas, manos limpias en todo momento, Señor. Yo quiero estar con mis manos levantadas, oh Dios, en todo momento, mi Dios, aleluya. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos que todavía son padres y tienen hijos pequeños, Señor. Ayúdales, oh Dios, a seguir hacia adelante, Señor, porque hay una tarea grande por hacer, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, oh Rey de Gloria, glorifícate, papá. Glorifícate, mi Dios amado, Señor. Queremos vivir en esta nueva realidad. Queremos vivir esta nueva vida, Señor. Queremos amarte con todo nuestro corazón. Queremos glorificarte, Señor, en todo tiempo. Padre, danos la fuerza, danos el valor, Señor, para decir no a mi vida anterior. Decir no a mi realidad anterior, Señor. Decirle sí a mi nueva realidad. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Rey de Gloria, en esta hora. Vamos, hermana, vamos, hermano. Es momento de hablar con el Señor. Es momento de hablar seriamente con el Señor. Es momento de hablar seriamente con el Señor. Es momento de decirle: Padre, yo quiero que usted sea mi nueva realidad, Padre. Yo quiero entender todo esto. Yo quiero entender todo esto, Padre.
No sé por qué me está costando. No sé por qué no le hallo, no le entiendo, Señor. Oh, hermano, hermana, es momento de hablar con sinceridad y decirle: Señor Jesús, yo quiero comprender todo esto. Yo quiero entender todo esto. Quiero entender lo que está pasando, Señor. Quiero hacer su voluntad. Quiero hacer la obra que usted tiene para nosotros. Quiero hacer lo que usted tiene para mí en su